Maussan Televisión presenta. Cabrona fue insulto, cabrona fue insulto. Fue palabra dicha en voz baja, cargada de enojo, de miedo, de juicio. Pero como tantas otras cosas, hoy ser cabrona, hoy no es ser mala, no es ser mala. Es ser libre, es poner límites, poner mal decisiones, hablar fuerte, no pedir permiso, no pedir permiso. Y sí, ser cabrona incomoda, pero también inspira. Bienvenidas y bienvenidos a Cabronas. Durante siglos nos dijeron que el placer femenino era un misterio o un problema. Y cuando finalmente empezamos a hablar de él, nos empujaron directo a la pregunta equivocada. ¿El tamaño importa? Una pregunta que nace del ego masculino y que ignora por completo la verdad más elemental, que el placer femenino no se mide en centímetros, sino en conocimiento, en conexión y sobre todo en libertad. La mayoría de las mujeres en México, sí, la mayoría, no ha recibido educación sexual que incluya información sobre su propio cuerpo. Según el Consejo Nacional de Población, más del 70% de las mujeres mexicanas desconoce cómo funciona su clítoris. Y la encuesta nacional sobre salud y envejecimiento revela que más del 40% de las mujeres adultas no ha hablado nunca sobre deseo sexual ni con su médico ni con su pareja. Y todavía nos preguntamos si el tamaño importa. La verdadera conversación pendiente no está entre las piernas del otro, sino entre las ideas que nos sembraron desde niñas. Que el sexo es para complacer, no para disfrutar. Que el orgasmo femenino es caprichoso. Que hablar de deseo es vulgar. Y que una mujer que se toca, que se explora, que se atreve, da miedo. El cuerpo femenino ha sido censurado, medicalizado, castigado, pero nunca verdaderamente escuchado. Hoy necesitamos cambiar la pregunta, dejar de mirar afuera y empezar a mirar adentro. ¿Conozco mi cuerpo? ¿Sé que me gusta? ¿Puedo pedirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Me siento segura en el espacio sexual? ¿Mi placer importa tanto como el de mi pareja? Porque el problema no es el tamaño del otro. El problema es el silencio, la culpa, la vergüenza. Y la libertad, amigas, no se encuentra en el cuerpo perfecto ni en la pareja ideal. Se encuentra en el derecho a sentir, a elegir, a disfrutar sin permiso. Y en recordarnos cada día que el placer femenino no es un lujo, es un derecho. Qué emoción, ya está Paola, vamos a platicar si el tamaño importa, no importa. Pao, gracias por haber estado aquí una vez más. Gracias por la invitación, Jimé. Oye, cuéntanos, ¿importa o no importa? Pues yo creo que depende, o sea, depende totalmente de la persona. O sea, algo que sí es cierto es que a nivel anatómico, digamos, el tramo más sensible por dentro de la vagina son los primeros 5 centímetros más o menos, ¿no? O sea, después de eso, como que biológicamente, también hay un factor psicológico que puede excitar a algunas personas, ¿no? O sea, de decir, ay, me gusta cierto tamaño, más grande, más pequeño, lo que sea, pero anatómicamente la parte más sensible son los primeros 5 centímetros, más o menos, dependiendo de cada cuerpo, pero es en promedio eso. Y después, entonces, anatómicamente no importaría, porque, bueno, un pene de 5 centímetros, digamos que es el promedio, ¿cierto? O sea, en realidad es más grande es decir, pene cubre promedio. los primeros 5 centímetros a fuerza, ¿no? No habría más quien o no. menos, ajá. ¿O habría sí. quien no? Pues supongo que habría gente que no, pero sería como estadísticamente muy raro. Ya, oye, fíjate que yo, ahorita se me vino una anécdota a la cabeza, tengo una querida amiga que tuvo un chico, una pareja sexual, y le tenía terror, porque tenía el pene tan grande, pero tan grande que le lastimaba. Sí, y que entonces sí ha era, pasado. no. Y entonces, ¿por qué no quieres? Hasta que se lo tuvo que decir. Es que lo tienes muy grande y me lastimas. ¿Qué pasa en esos sentidos? O sea, ¿hay manera de tener comunicación, diálogo abierto, poder negociar? Pues sí, creo que definitivamente como dices, ¿no? Aprender a identificar. Creo que a veces no nos enseñan, sobre todo a las mujeres, a la gente en general, pero particularmente a nosotras, como que, o sea, que si algo duele y no quieres que duela, porque hay gente que puede sentir dolor, placer en cierto dolor, por ejemplo en el BDSM, que luego podemos hacer otro episodio de eso. A ver, espérame, ¿qué es eso? Yo tengo que informarme. ¿Qué es BDSM? ¿Qué es eso? Es bondage, que es como restricciones, dominación, disciplina,
sumisión, sadismo y masoquismo. Okay, ahí sí les gusta. Ahí, pues, Ajá, a lo claro, mejor hay entiendo. gente que es, dependiendo cierto dolor le podría gustar, ¿no? Pero en general, pues a la gente que no le gusta ese tipo de dolor, pues es como, no debería de dolerte la penetración, ¿no? O sea, como, entonces creo que es chido aprender a identificar, ¿no? O sea, que nos enseñen a identificar qué nos es placentero y qué no, y poder comunicarlo, como dices, ¿no? O sea, decir, oye, la verdad, a lo mejor podemos hacer mejor, meter un poquito menos, o a lo mejor Claro. necesito estar mucho más lubricada, o a lo mejor simplemente no me gusta, ¿no? Como que creo que es un tabú muy grande, pero hay personas, mujeres, a las que no les gusta la penetración y también está bien. Ahora, ¿qué pasa cuando es el escenario contrario? Que tienen el pene muy chiquito que ni se siente, ¿no? Y entonces Ujú. también debe de haber un diálogo. Cuéntame un poquito desde Sí. tu visión como educadora sexual, ¿cómo se puede hablar al respecto? O sea, debe ser muy traumático, me imagino, que llegues y le digas a tu novio, oye, está muy chiquito y no siento Sí. nada. O sea, debe de haber Sí. formas. Sí, pues creo que de entrada explorar como todo el cuerpo es importante, ¿no? O sea, decir como, bueno, está el clítoris, que es de hecho muy importante en el placer vulvar, ¿no? O sea, como el clítoris tiene más de 8000 terminaciones nerviosas, entonces está esa opción, ¿no? De estimular el clítoris. Si a una persona en específico le gusta mucho la penetración y justo dice, ay, mi pareja como que a lo mejor siento que necesito un poco más, pues siempre están los juguetes, los dildos, ¿no? O sea, creo que también es quitarle este estigma de Exacto. que tienes que ser compatible con la anatomía de la otra persona y no sé qué, cuando en realidad ya tenemos muchas herramientas, tenemos todo un cuerpo que siente y que la otra persona pues no tendría por qué tomárselo mal, ¿no? O sea, porque también creo que es importante decirlo con tacto, ¿no? O sea, no decirle, no humillar a la persona, Por ¿sabes? supuesto, O sea, con amor, con el amor por sí. medio o el deseo. Sí. El deseo bien fundamentado, ¿cierto? Sí, sí. Vamos a pasarla bien. Vamos a pasarla bien, a lo mejor necesito otra cosa, a lo mejor dedos, a lo mejor esto, a lo mejor un vibrador, ¿no? O sea, como quitarle el velo a esta cosa de la culpa, ¿no? De sentir como yo no te puedo complacer porque esta parte de mi cuerpo, lo que sea. O el miedo a que el otro se traume, se sienta mal, porque también desde chiquitos, desde los niños están acostumbrados a que la tiene más grande y la Sí, tiene sí, chiquita sí. y se pueden insultar, hacer sentirse mal con este tema de medir el pene, que finalmente es un órgano más del cuerpo. Sí, que no necesariamente más es mejor, ¿no? Como bien ahorita dijimos, que igual hasta puede ser doloroso. Igual también tiene que ver más lo que dijiste ahorita en la introducción, ¿no? Como la conexión con la persona, el deseo, el ritmo, o sea, como que hay muchos factores en realidad que influyen en el deseo más allá de lo anatómico. Y están las clásicas frases, ¿no? Como de, a ver, no, mejor tú dilas. Tú empiezas, ¿Cuáles, tú cuáles? empiezas con ¿Cuáles como frases? chiquita pero rinconera, ¿no? Que siempre están estas frases muy Ajá. coloquiales, muy Sí. que se dicen entre bromas, entre amigas y entre amigos, que creo que tienen su parte filosófica importante, ¿cierto? Sí. O sea, creo que es esto como de empezar a ver el placer de una forma más amplia y también empezar a identificar como qué es lo que quiero pedir. Creo que eso es muy importante, ¿no? O sea, como qué es lo que me gusta. Creo que ahí la autoexploración es importante también, ¿no? O sea, como saber más o menos, a ver, cuando yo me masturbo, ¿qué es lo que me gusta? ¿Con qué fantaseo? ¿O qué quiero probar? ¿O qué no quiero probar? ¿O qué no me late, ¿no? Y pues que sea un diálogo también, o sea, que la otra persona también pueda decir. O sea, de que importa vuelta. mucho más la comunicación abierta, el saber comunicarte con el otro, contigo mismo, el autoexplorarte, que el tamaño del pene de una persona. Sería lo mismo como estarnos midiendo el tamaño del busto. Sí, o sea, sí es una justo. cuestión de atracción, pero no de qué es mejor y qué es peor. Exacto, sí. Ya, Sí, y- y es... Ay, perdón. No. No, y es válido que alguien diga, yo sí tengo una preferencia, está bien, también, ¿no? Pero creo que a veces confundimos esto de tengo una preferencia con el mito de voy a sentir más o algo así, cuando ni siquiera quizás nos hemos animado a explorar otras cosas, ¿no? Y tendrá un poco de relación cuando por primera vez te encuentras con una pareja sexual, que las primeras veces pues te estás conociendo, te estás Sí. sintiendo, te estás oliendo. A lo mejor no es extraordinariamente el sexo la primera Claro. vez. Cuéntanos un poquito al respecto. Sí, creo que está este mito justo de tiene que haber esta gran química desde el inicio y como que no para todo el mundo es así, ¿no? O sea, a lo mejor habrá gente que con una persona así, súper conecté, que a veces fíjate que más que con la persona tiene que ver con lo que está pasando en tu vida, ¿eh? O sea, como sí la persona obviamente pues hay química y todo, ¿no? Pero a veces es como, oye, resulta que a lo mejor acabo de terminar una relación que me tenía desgastada y entonces conocí a alguien y resulta que la primera conectamos muy cabrón y a veces tiene que ver más con eso, ¿no? Como que yo conecté con el deseo de la vida
y resulta que esta persona estaba ahí y como que también como conectó con eso de mí, ¿no? O sea, como que, pero siento que es importante eso, saber que sí, evidentemente pueden existir como incompatibilidades, ¿no? También es cierto que hay gente que, oye, a ti te gustan cosas muy distintas a mí y la neta no. ¿Para qué le seguimos aquí? Sí, ¿No? exacto. No se puede explorar más allá. ¿Y por qué el debate sobre el placer femenino sigue girando alrededor del tamaño del pene? Porque es una realidad. Y tú en el ambiente que te mueves, ¿se habla de eso o no? Sí, creo que mi pareja es sexólogo, se llama César Galicia, y a él le llegan muchas preguntas de hombres que dicen como, ¿mi pene es normal? O sea, ¿es de un tamaño normal? O sea, como que esta angustia de, ¿qué hago, no? O sea, me debería dar vergüenza, o sea, como que esta cosa que creo que justo tiene que ver con la falta de comunicación, ¿no? Que a lo mejor tienen esta idea de que importa mucho, pero si le preguntaran a lo mejor a la persona como, oye, ¿realmente, no? O sea, ¿realmente necesito tenerlo más grande o algo? Pero eso era muy difícil, ¿no? Como sexólogo, tu pareja te ha contado cómo enfrentan estos miedos, por qué tienen estas preguntas y cuál es la respuesta que les da de mi pene es normal. Por favor, tú sexólogo que no me conoces, ayúdame, ¿no? Sí. A saber si mi pene es normal. Sí, pues lo que me ha dicho, y lo he escuchado también de otra gente que se dedica a la sexología y la educación sexual, es que la mayoría de la gente, pues, está dentro del promedio, ¿no? Pero ¿Cuánto es el promedio? Pues no lo tengo ahorita, pero creo que es como 15 centímetros, una cosa así, o un poquito menos. Pero la gente pues ve el porno y dice, no, o sea, 25 centímetros, ¿no? Entonces como que tienen esta idea también distorsionada de lo que debe de ser como un tamaño normal, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. La pornografía te distorsiona la mente. Sí. ¿Y cuántas mujeres saben realmente cómo funciona su anatomía sexual? Y de eso depende que tengan o no tengan placer, porque si no exploran, si no se autoconocen, pues también le dejan una carga bien pesada al varón, ¿no? O sea, la tienes que tener Sí, de esta sí. manera y así, y pues Sí, no. como que a veces creo que nos enseñan como que va a haber algo mágico, ¿no? O sea, un pene mágico que tú no vas a tener que hacer nada, ni expresar nada, ni comunicar nada y que así te va a volar la cabeza y es como, pues realmente hay de nuevo todo un cuerpo y mente también, ¿no? O sea, creo que también lo mental es muy poderoso y lo emocional a veces también, ¿no? O sea, sentirte en confianza con una persona puede cambiar las cosas por completo para bien, ¿no? Entonces, creo que está muy centrado en eso porque creo que la gente tiene miedo de que nosotras tomemos ese poder, ¿no? O sea, creo que ese poder erótico es muy fuerte y creo que cambia muchas cosas en nuestras vidas cuando conectamos con eso y a la gente le da miedo. ¿Cómo podemos tomar ese poder? ¿A qué te refieres de manera concreta? Pues siento como empezar a conectar con el hecho de tenemos un cuerpo que siente placer y nos han educado, ahí sí a personas de todos los géneros, ¿no? Pero desde la culpa, ¿no? O sea, como de tener sexo está mal, a menos que estés casada, pero aún si estás casada tienes que tenerlo de cierta forma, ¿no? O sea, a las mujeres pues también usualmente nos enseñan mucho a complacer, ¿no? Entonces es como, bueno, lo que él quiera y como él lo quiera y yo segundo plano y, o sea, como que sí creo que romper esas cosas pues asusta mucho a la gente y una forma pues de empezar a explorarlo creo que es sí, la masturbación, la fantasía y trabajar en eso de la culpa, creo que es importante. Creo que esa es la traba más grande, ¿no? O sea, sentir como algo que deseo está mal, o alguien me va a juzgar por esto, o alguien me va a excluir por esto, ¿no? ¿Qué tanto de las parejas, qué tanto porcentaje de las parejas verdaderamente se dice lo que desea y cuántas se lo quedan? Justo por la pena, no vaya a ser que se asuste, no vaya a creer que estoy loca o que se me antoja algo. Tú obviamente con tu pareja pues tienen esta posibilidad infinita de decirse lo que quieren, pero es uno de cuántos casos. Pues yo creo que muy pocos. O sea, yo sí creo que pocos. Creo que justo nos dicen que debe de ser esta cosa mágica que si, incluso como que si lo hablas lo arruinas, ¿no? O sea, esta cosa de si pido algo, voy a arruinar el momento, en realidad la otra persona tendría que estarme leyendo la mente a ver qué quiero, ¿no? Y, bien utópico, ¿no? Bien Ajá. idealista. Sí, y sobre todo que está ligado al amor, ¿no? O sea, como debes tener sexo por amor, sobre todo si eres mujer, Claro. pues entonces como que si te aman, tienen que saber cómo, ¿no? O sea, como que no arruines el momento mágico diciendo que quieres un dildo, o que no sé, o que no te gusta eso, o lo que sea. ¿Cómo se le diría esto a los jóvenes? O sea, a los chavos que están empezando a descubrir su sexualidad,
y que de pronto a lo mejor crecieron con una familia demasiado religiosa y no porque la religión esté mal, sino porque les dijeron que el sexo está mal o hasta que te cases o simplemente si amas. ¿Cómo empezar a educarles a ellos a que abran este panorama a infinitas posibilidades y a que descubran que el tamaño de un pene es lo mismo que el tamaño de cualquier otra cosa? Lo que importa es cómo se usa. Sí, sí, pues creo que una es ofreciéndoles espacios de conversación y de diálogo abiertos a las adolescencias, ¿no? O sea, desde la escuela, o sea, obviamente, bueno, esto es algo más estructural, ¿no? Pero que tengan acceso a mejor información, información como sí científica, pero también basada en el placer, ¿no? Espacios en casa, ¿no? Por ejemplo, pienso mucho en, yo sé que esto va a ser un poco controversial, pero las familias que dicen, no, yo que mi hijo, mi hija no tenga sexo aquí en la casa, pero pues luego van a tenerlo de todas formas, pero quizás en la calle o en lugares más riesgosos. Y pues también tratar de quitarnos esos prejuicios como personas adultas y decir, pues a ver, o sea, si tienes dudas, dime. Si no te las puedo responder yo, a lo mejor le pregunto a, no sé, mi amiga que yo sé que es muy abierta, o te paso un podcast o un libro, te doy este espacio en la casa para que puedas explorar de una forma más segura, ¿no? O sea, más Eso confianza. está buenísimo, porque de pronto desde chiquitos los empezamos a criar con que si hay una escena de sexo en una película, ¡ay, ay, quítale! Ay, no! O sea, sí, a lo mejor hay edades para todo, etapas para todo, pero consensuado, con la libertad de que no vean el sexo como algo malo, sino como todo lo contrario. Sí. Hacemos una pausa y tenemos muchos minutos más para platicar. Gracias por acompañarnos. Ahí está el teléfono en su pantalla. Por favor, platíquenos de qué tema quieren que platiquemos aquí y con mucho gusto lo haremos. Una pausa y volvemos. Eternas gracias por continuar aquí con nosotras. Estamos hablando, ¿el tamaño del pene sí importa o no importa? Para la gente que nos está empezando a sintonizar en este momento, ¿importa o no importa, Pau? Depende. Todo depende, como diría, ¿quién era? El que decía todo depende, Jarabe de Palo. Bueno, aquí ya se mezcló todo. Todo depende, pero creo que importa menos de lo que la gente piensa que importa. Eso sí creo. Claro. Oye, ¿qué tanto se habla del tamaño del clítoris? Porque sí hablamos mucho del tamaño del pene, pero el tamaño del clítoris. Pues creo que sí hay definitivamente estándares de belleza incluso en las vulvas, ¿no? O sea, como de cómo deberían de verse los labios, el clítoris, el vello, ¿no? Creo que no se habla tanto como de, ay, justo la tenía muy chiquita o la tenía muy grande, pero sí creo que hay también estándares de belleza ahí. Distintos, no necesariamente hablando de complacer, creo que ese es el discurso más del pene, ¿no? Como de, puede complacerte o no. En la vulva igual y no tanto, pero sí hay otro discurso por ahí. Y como tú decías hace rato, el pene no es lo único que te puede ayudar a sentir placer. ¿Qué estigmas pesan sobre la masturbación, sobre todo femenina? Porque como que la masturbación en el hombre está vista como algo más... Sí, hasta con sus amigos en la secundaria y todo, ¿no? Y entre las niñas eso, ¿no? Es un tabú. ¿Qué peso hay ahí? Pues creo que justo tiene que ver con este miedo de que las mujeres sean autosuficientes. ¿No? O sea, de decir, yo me puedo dar placer, obviamente es distinto a estar con otra persona, no lo reemplaza, digamos, la conexión humana y lo que sea, pero sí, por ejemplo, yo he escuchado una frase que me da mucha risa, pero es como de, me masturbo antes de salir de fiesta para no andar con quien sea, ¿no? Como que, y no porque sea algo malo, o sea, no de forma despectiva, sino de, güey, a lo mejor tuve sexo con alguien que no me interesaba tanto, que no me estaba dando buena vibra, solo porque estaba muy caliente, y ya cuando sé que yo puedo hacerlo y que yo puedo satisfacer ese placer propio, como que creo que te da otra perspectiva y te da también como muchas herramientas como para poder pues conocerte, también como un espacio creo que de conexión, ¿no? O sea, decir, voy a darme placer a mí misma esta hora, estos 15 minutos, lo que sea, y... Creo que ese es otro tema súper interesante que podemos abordar a profundidad, la masturbación inclusive en las primeras etapas. Porque yo me imagino como mamá y pues hay que guiar a las infancias. En lugar de asustarnos del tema, y más o menos en qué edad es lo normal, y bueno, lo normal lo digo entre comillas, que las y los niños empiecen a masturbar. Pues es que en realidad hay evidencia de que puede empezar en una etapa muy temprana, muy temprana. O sea,
niños, niñas de 3 años que de repente, ay, me empiezo a frotar con un mueble y se siente rico, pero no es esta dimensión de lo sexual necesariamente, ¿no? Que creo que la gente ahí lo confunde un poco, ¿no? Que es como simplemente como rascarte, o sea, como que dices, ah, me rasco y siento rico, ¿no? Me doy un masaje y siento rico, o sea, es un poco esa sensación de placer. Sí, como que yo no sé que esto está mal, porque, pues, porque estaría mal, solo se siente bien. Y sí pasa mucho que de repente personas adultas encuentran a infancias haciendo esto y pues regaño total y eso está muy mal y no. Y más bien lo que yo he leído de cómo se puede abordar esto es como decirles más bien, esto no está mal, pero se hace en un espacio privado, ¿no? O sea, como no en el salón de clases, pero en tu cuarto todo bien, y pues ya, ¿no? Sí, con la apertura necesaria. Ahora, ¿qué papel juega el miedo? Porque muchas veces está el miedo al juicio en la vida sexual de las mujeres. Y entonces, como tienes miedo a decir, siempre me encanta como que plantees, Pao, para la gente que no te conoce, cuál es tu postura ante la vida y ante la vida sexual, pero no es esa postura la que el 90% de las personas tienen. Entonces, Sí. ¿por qué vivir con miedo al juicio, Pao? Pues creo que es difícil salir de ahí, ¿no? Como que hay una inercia que te lleva a callar cosas, a negar el placer, a tenerle miedo al placer, ¿no? También como algo malo va a pasar, ¿no? Si me gusta esto que yo considero que es raro, ¿no? Pasa con los fetiches o cosas así, ¿no? Como es que esto a mí se me hace como que es rarísimo y me da mucha vergüenza, pero en realidad entre más lo hablemos colectivamente nos vamos dando cuenta de que mucha gente se siente así, por lo que sea, ¿no? No es que mi cuerpo, no es que me gustan cosas raras, no, lo que pasa es que yo no tengo orgasmos de la forma en la que mis amigas sí, o lo que yo creo que tienen, porque a veces tampoco se habla, ¿no? O no tengo orgasmos y entonces no sé cómo empezar, ¿no? Entonces, creo que por eso es tan difícil, ¿A ti porque te nadie lo tocó habla. en algún momento de tu vida, antes, cuando eras más joven, sentir miedo al juicio o tener fantasías y no tener con quién explorarlas? Por fortuna Sí. tienes a tu esposo, con quien puedes hacer de todo, ¿no? O tus otras parejas. ¿Pero te tocó? Sí, totalmente. Sí, sí me tocó. Creo que menos que otras personas que conozco, curiosamente, a pesar de que crecimos en un ambiente igual católico y todo, como que yo siento que yo un poco menos, pero igual sí era complicado justo eso que dices, ¿no? Como encontrar a gente que también quisiera vivirlo. Siento que me hizo sentir un poco sola al ¿Y cómo lo inicio. buscaste? ¿Cómo encontraste tu camino? Te hago Ujú. todas estas Sí, sí, preguntas sí. porque seguramente habrá quien se sienta identificada, identificado con lo que Sí. estamos platicando. Sí, pues creo que darme cuenta, o sea, para mí fue importante darme cuenta de que me quería rodear de personas que no me juzgaran en general. O sea, y yo tampoco a ellas, ¿no? O sea, como de amistades, parejas, gente en general, que pudieran escuchar mis deseos como con curiosidad, aunque no los compartieran, ¿no? O sea, como, ah, qué chido, yo no, pero qué padre, y tú dale por ahí, ¿no? O sea, creo que eso fue importante. También me di cuenta que era bisexual, entonces, bueno, también explorar con mujeres, ¿no? O sea, como que sí, sí fue un camino que me tomó un rato, pero por ahí vamos. Y por ejemplo, de estas cosas que dices raras, ¿como alguna que nos puedas compartir? Pues, por ejemplo, el dolor, ¿no? O sea, hay gente que siente mucha vergüenza de que sienten placer con el dolor, la gente que es masoquista, o sea, como a nivel erótico, sexual, es algo que pues mucha gente dice, pero ¿por qué? ¿Por qué me gusta que me pongan, no sé, unas pinzas en la pierna o una nalgada o algo así, ¿no? O sea, eso es algo que puede dar mucha vergüenza. Tener a lo mejor fetiches que tienen que ver con no sé, una parte del cuerpo, ¿no? O sea, el famoso fetiche de los pies, que es como el más común, pero hay gente que puede tener fetiche de axilas, ¿no? O sea, o de vestirse de cierta forma que no es tan tradicional, así. Ya. Ahora, ¿por qué la educación sexual se ha centrado solo en prevención? Porque yo lo veo en las escuelas de los Sí. niños, es todo prevenir, lo cual está perfecto, pero también se debería de centrar en el disfrute, en el goce Sí, de la claro. sexualidad. Sí, sí, totalmente. Me encanta eso porque pues la prohibición no ha logrado eliminar nada, ¿no? O sea, como que justo cuando intentaron prohibir el alcohol, la gente tomaba más. Cuando intentaron prohibir, no sé, las interacciones eróticas en las escuelas, pues la gente se iba, los adolescentes se iban a otro lado, ¿no? O sea, como que en realidad esto va a seguir sucediendo, solo que nos pone más en riesgo que no se hable y que no nos den las herramientas, como dices, ¿no? Para vivirlo desde el disfrute, desde el placer. Entonces, creo que eso es importante que la gente entienda, ¿no? Como
si tú le dices a tu hija, no puedes tener sexo hasta que te cases o hasta que no sé qué, hasta que cumplas no sé cuántos años. Lo va a querer hacer antes y con todo el Ajá. tabú y el misterio a que fuera algo hablado, inclusive que formaras parte del proceso, Claro. con amor, en equilibrio. Hacemos una pausa, regresamos, tenemos otra invitadaza que se va a unir aquí. Acompáñanos en unos minutos más aquí en tu programa Cabronas. Ya estamos de regreso y le damos la bienvenida a Alexa Arcadia. Qué bonito apellido. Gracias. No sé por qué la sí. Arcadia tiene ahí una connotación espiritual, me suena algo, ¿Sí? ¿no? Pues no sé, bueno, no lo había visto así, pero qué bueno que me lo dices. ¿O será porque se estaba presentando? ¿Eres Tal vez. sexóloga? Soy terapeuta humanista gestalt, sexóloga desde el enfoque gestáltico, pero también ahorita me estoy especializando en todo lo que es como mujer medicina, la medicina tradicional. Hago ceremonias holísticas, limpieza de útero, toda la parte energética y estoy estudiando la sexualidad sagrada. Oye, pues hablando desde la sexualidad sagrada, la pregunta que ya le hice a Paola y que todas nos sí. hacemos, ¿importa o no importa? Si la tiene grande o la tiene chiquita. Bueno, desde mi punto de vista, cada persona a lo mejor puedes decir, a mí sí me importa, yo te puedo decir, a mí no me importa, pero para el hombre sí le importa, que esa es la realidad, porque de alguna manera creo que ellos se identifican más con el tamaño por una cuestión de creencias, ideologías que se han creado socialmente. Pero la realidad es que el grosor, en mi punto de vista, es lo más importante, la circunferencia. Porque precisamente lo que comentabas, o sea, en la entrada de la cavidad vaginal, en el primer tercio, 5 centímetros aproximadamente, es donde están todas las terminales nerviosas que conectan con el clítoris. Entonces, lo que importa realmente es estimular esa pared vaginal para que la mujer sienta ese placer, mande directamente el estímulo al clítoris y pueda lograr el orgasmo. Obviamente, la mayoría, más del 80% de las mujeres, es el clítoris lo que se debe de estimular directamente para lograr el orgasmo. Entonces, aquellos que se preocupan que no, que el tamaño que tiene que ser, para la mujer podemos decir 15 centímetros es suficiente, el hombre dice 18. Y pues obviamente lastima, un pene grande lastima. Entonces, preocúpense más por estimular la pared vaginal. Me gusta eso, pero también digo, pobres hombres, los que a lo mejor no la tienen tan, ¿cómo decías? Ancha. Ancha, el grosor. Entonces, ya los hicimos a un lado, no, pobrecitos. Siempre hay maneras, ¿no? Claro. Que es justo lo que hablábamos. ¿Tú qué opinas de este tema de lo ancho o lo delgado, Pau? Pues creo que también tiene que ver con preferencias, ¿no? Como bien dices, ¿no? Como que hay gente que ni siquiera le gusta la penetración, ¿no? O sea, hay gente Exacto. que dice yo prefiero por fuera, o hay gente que dice bien poquito o solo con un dedo, o sea, como que en realidad, o a lo mejor hay gente que dice no, mucho y entonces traigo mi juguetote, ¿sabes? O sea, Sí. Sí, creo que es cuestión de preferencias también. ¿Tú qué te has encontrado en terapia, en consulta, cuando van contigo? Pues bueno, la mayoría sí ha sido un tema el tamaño. Incluso luego me piden que si puedo recomendar doctores para la cirugía. Pero yo lo que siempre les digo es que cuiden mejor la técnica, el performance que van a usar en el acto sexual. Porque desgraciadamente cuando hablamos de sexo, es el coitocentrismo, la penetración. Y sí, no necesariamente a la mujer le puede gustar nada más la penetración. Está el sexo oral, explorar el cuerpo, un masaje, juegos eróticos, bailes, disfraces, lencería. Es activar todos los sentidos, que es lo más importante que la parte coital. No es que sea menos, pero creo que sí primero tenemos que pensar en estimular otros sentidos para preparar a la mujer y que logre llegar al orgasmo. Y en consulta te has dado cuenta que hace falta la comunicación en el Sí. tema de qué me gusta, qué me place, cuál es mi satisfacción sexual como mujer. Sí, muchísimo. Sobre todo la mujer es la que se calla más. Porque tiene miedo a ser juzgada por la pareja, dónde lo aprendiste, de seguro ya lo hiciste en otro lado. Entonces empieza a haber una falta de comunicación
en este tema de la sexualidad y es lo que empieza pues obviamente a deteriorar la relación porque se quedan calladas, fingen que están sintiendo el placer, entra la frustración, entonces el esposo se empieza a sentir menos porque no está satisfaciendo a la pareja, pero pues la base es la comunicación. Comentabas algo muy importante, el prepararnos nosotros primero individualmente en nuestra sexualidad, romper muchísimas creencias y muchísimos tabús, porque de ahí precisamente viene todo este tipo de condicionamientos que es la anorgasmia, el vaginismo, por una serie de miedos y de culpas que nos han inculcado a las mujeres en el placer sexual. ¿Qué tanto las mujeres fingen el orgasmo? En ambas esferas, ¿no? Porque somos diferentes generaciones, nos movemos en diferentes círculos sociales, con diferentes ideologías. ¿Te ha tocado tener amigas que son súper abiertas y que al mismo tiempo finjan que tienen orgasmos? Sí, yo creo que es bastante común. Creo que cada vez pasa menos, al menos en mis círculos. O sea, yo escucho que ya la gente, como postura política, incluso dicen, ya no voy a fingirlo, ¿no? Como, claro. Pero sí siento que es difícil, ¿no? Porque es como de repente, ay, es que por mil razones, o sea, de repente, ay, es que ya está incómodo y como que no tengo la confianza de decirle que ya quiero parar, voy a fingir que ya, para que él se emocione y diga, ay, qué padre, o sea, ¿no? O sea, como que hay mil razones. Otra puede ser que te dé vergüenza, ay, es que me cuesta mucho tener orgasmos y mejor lo finjo para no hacerlo sentir mal o a no hacerlo sentir mal, ¿no? Pues tenemos que aprender a hablar de frente, hablar directo, hablar asertivamente. Hacemos una pausa, nos queda un último bloque, no se despeguen de sus televisiones, también las personas que nos están viendo a través de YouTube. Ahí está el teléfono en pantalla, por favor, llámenos y díganos de qué temas quieren que platiquemos. Una pausa y volvemos. Y aquí tenemos a todo el staff, que algunos son varones, así de, chins, importa, no importa, están ahí, todos bien atentos con el tema. Dice Charlie que no. Bueno, seguimos platicando. ¿El tamaño importa o no importa? Hablábamos también de la importancia de saber autocomplacernos y de cuando nos salimos de la caja. A lo mejor nacimos en una familia muy tradicional que se espantaban del sexo y dices, no. Yo no pertenezco. ¿Será una cuestión de generaciones esto? Pues yo creo que, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo tengo 53 años. Te ves muy joven. Ay, gracias. Muchas gracias. Y ya soy abuela. Felizmente abuela. Entonces, bueno, en mi generación sí fue un tema tabú. A mí nunca me dijeron es así, ni siquiera en la menstruación. O sea, yo todo lo fui descubriendo. Lo que a mí me ayudó a romper muchísimos patrones fue mi trabajo personal, cuando empecé a estudiar psicología humanista, aparte mis terapias, estudiar sexualidad, bueno, te lleva, o sea, yo había cosas que dije, wow, esto no lo sabía, yo pensé que esto era normal, porque normalizamos muchas cosas con lo que crecemos. Y es el prepararte a ti y trabajar en ti te ayuda a romper muchísimos patrones para que tú puedas decidir qué es lo que quieres en tu vida. Digo, en mi caso, yo soy muy abierta en la sexualidad, abierta en el tema de puedo explorar lo que sea. No le tengo miedo, ya no hay esta vocecita de no, estás mal, no, cállate, no, ya. Pero sí hubo una etapa. ¿Te tardó? Sí, claro. O sea, yo estuve casada 14 años, súper limitada con lo básico, ¿no? Con lo que te dijeron que tenías que hacer. Y no, mi sexualidad era horrible. Después, cuando me divorcié y empiezo a trabajar en mí, o sea, mi sexualidad cambió totalmente. Y a partir de ahí, ¿cómo empiezas a experimentarla? O sea, con tus nuevas parejas. Pues fue más abierto. Obviamente empecé a elegir parejas que estuvieran abiertas al tema. Y pues me conocen en el medio que hablo de estos temas, que también luego puede ser algo... Un arma de doble filo. Sí, porque me tienen miedo. Entonces piensan que por ser sexólogas traemos el látigo y los juguetes y los dildos y vamos a agarrar a latigazos. No, digo, estamos abiertas a explorar. También tenemos nuestros límites, pero... Sí, depende de la persona. Claro. No a todo el mundo le va a gustar lo mismo. Exactamente, pero creo que la ventaja es precisamente el que ya no nos callamos. En mi caso, yo ya no me callo, digo, esto me gusta, esto no me gusta, hazle por aquí, hazle por allá, ya no tengo este miedo. Entonces eso también me ayuda a que elija parejas que estén también abiertas a explorar y sabiendo que pues obviamente todo es consensuado, porque esa es la regla número 1 dentro de la sexualidad, es todo consensuado, nada de que te obligo, manipulo, no.
ahí no se vale. Totalmente de acuerdo. Y Pao, tú que eres una generación mucho más joven que mi querida y que yo, cuéntanos, ¿todavía siguen estos tapujos? O sea, estos miedos, estas inseguridades. ¿Cómo es que tú dijiste, yo me salgo de la caja? Fuiste criada en una familia tradicional. ¿Qué te impulsó a ser diferente, a tener una relación poliamorosa, a poder experimentar muchos caminos? Por cierto, síganla. Yo la empecé a seguir y ahí estoy bien clavada con todo lo que habla junto con tu marido. Bien interesante cómo ven el amor, la sexualidad, las relaciones. Estas fiestas, cuéntame un paréntesis, ¿qué son estas fiestas así tan padres que veo que publicas? Que se arreglan y se visten sensuales. Sí, pues creo que ahorita justo en este momento de mi vida estoy como en una especie como de, o sea, como sintiendo mucha conexión por lo colectivo, ¿no? O sea, las orgías ahorita me están encantando mucho, o sea, siento que sí fue un camino difícil. Yo soy de Monterrey, entonces... Wow. Sí, sí fue un camino difícil. Creo que cuando me vine acá me permitió mucho, o sea, como explorar mucho más, porque era como, bueno, ya puedo conocer gente nueva, ¿no? Pero sí creo que siguen habiendo, pues, muchos prejuicios y creo que hay además nuevos estándares, ¿no? O sea, para mi generación, yo lo veo como, por ejemplo, no, es que ahora tienes que irte al lado contrario, tienes que masturbarte todos los días y si no, entonces eres una rígida y es como, o sea, como que ahora del otro lado, ¿no? O tienes que tener muchísimo sexo con muchísimas personas para liberarte y es como, o sea, hay gente que, a ver, sí, o sea, yo, por ejemplo, sí me identifico con esto de las orgías y no sé qué, pero hay gente que diría... No, o sea, a mí la verdad no me llama tanto eso y eso no quiere decir que no esté conectando con, o que no esté decidiendo libremente o que no esté conectando con mi placer, ¿no? Entonces creo que está pasando eso. Y no solo otro extremo, que también pasa con el feminismo cuando ya se vuelve radical, ¿no? Sí. Y ya te vas al otro extremo. Y creo que el feminismo bien entendido, en un punto equilibrado, la sexualidad bien entendida, ¿no? Con la apertura necesaria, pero siempre con el equilibrio que te venga bien a ti. Claro. ¿Cierto? Sí. ¿Qué prejuicios persisten todavía sobre las mujeres que expresan su deseo? O sea, ¿te ha tocado que una mujer tenga miedo y cuando se atreva a decirle al marido, yo quiero esto, el marido se escandalice, le diga 4 letras, porque todavía hay mucha ignorancia y es muy triste que todavía suceda eso? Sí, de hecho, por ejemplo, una temporada hacía muchos lives donde hablaba precisamente de la sexualidad y se conectaba muchas mujeres mayores, como de 58 años más o menos, que no conocían un orgasmo. Y no se atrevieron a pedir el orgasmo. O sea, era como que, pues bueno, esto es lo que me tocó, aquí me quedo, si tengo un marido machista que no quiere hablar, no quiere explorar, pues ni modo, aquí me quedo. Sí, todavía hay muchas mujeres que traen esta educación de callarse. En terapia sí me ha tocado, sobre todo cuando son que son de otros estados, ¿no? No sé, Guanajuato, San Miguel Allende. Entonces sí son como que un poquito más restringida la educación sexual, pero yo creo que aquí depende de cada quien. Nosotras como mujeres, o sea, ya estamos en una etapa donde realmente podemos decir qué queremos, ¿sabes? Ya tenemos que empezar a romper esta barrera porque nadie es responsable de tu orgasmo. Tu pareja no es responsable de tu orgasmo, tú eres responsable de tu orgasmo. Tener tu mapa erótico, conocerlo perfectamente para que tú puedas guiar a tu pareja, pero cuando tú responsabilizas a la pareja de es que él me tiene que dar el orgasmo, él me tiene que dar el placer, él me tiene que buscar para empezar el ritual erótico, o sea, no, o sea, ¿dónde estás tú también? Ay, tan divertido que es empezarlo, pues ¿verdad? Y cállese usted. Claro, Se calla. Oye, ¿qué tan comunes son las disfunciones sexuales femeninas? O sea, ¿lo han visto? A lo mejor tú más consulta. Sí, a mí sí me ha tocado. Tenía una paciente que entró en la etapa de la menopausia y tenía vaginismo. Pero más bien es que, a ver, hay que entender que estamos hechos de emociones. Y aquí me voy a meter más a la parte de la medicina nueva, medicina germánica, porque tengo una especialidad en la raíz de las enfermedades. La mayoría de las disfunciones que ahora se les llaman condición sexual son por una cuestión emocional. Si yo tengo un pleito con mi pareja donde no lo he resuelto, porque a lo mejor me fui infiel y tenemos un acuerdo de fidelidad, ser exclusivos, y esta parte a mí me hirió tanto y me siento enojada con mi pareja, obviamente mi manera, y no lo hablo, mi manera de expresarlo va a ser a través del cuerpo.
el cuerpo habla lo que la boca calla. Entonces emocionalmente me cierro y no permito que haya penetración, porque esta es una manera de decirle a mi pareja, estoy enojada, no te quiero dentro de mí. Cuando hay una eyaculación precoz, a veces también puede ser algún tema que puede ser una programación de chiquitos pues que se acostumbran a tener que masturbarse rápido para que no los cachen. La culpa. Ajá, la culpa. O hay un tema también igual con la pareja donde rápido, quiero ya salirme de esto, cumplir, no quiero conectar con mi pareja. Entonces, sí tiene que ver una cuestión emocional y yo siempre reviso esa parte. A ver, ¿cómo estás con la pareja? Vamos a revisar. El todo, en conjunto. Sí, cómo es su rutina erótica, cómo están en la comunicación, si hay algún tema que se tiene que resolver. Y muchas veces es eso. Es porque hay un enojo, ya no quieren estar juntos, pero se sienten obligados a cumplir pues algo que nos han educado socialmente, ¿no? Sobre todo cuando se casan y traen todavía la idea de que el matrimonio es para siempre. Entonces, No. Sí. Oye, ¿el placer femenino, Pau, se enseña, se descubre o se permite? Se enseña, se descubre o se permite. Ajá, el placer femenino. Las tres, yo creo. O sea, yo siento que a mí me ha ayudado mucho a hablarlo con otras mujeres. O sea, de verdad que ha cambiado mi vida eso, porque obviamente sí hay mucha información en internet y es importante, y sobre todo la parte pues anatómica, ¿no? Saber que el clítoris tiene muchas terminaciones nerviosas, todo eso es muy importante, pero siento que nada como hablarlo uno a uno con amigas, con mujeres con las que he estado, ¿no? Como de, a ver, pero ¿y tú qué sientes cuando esto? Ah, mira, es que a mí, yo siento rico cuando no sé qué. Ah, ok. Ah, mira, para mí es distinto, pero conecto con esto. O nunca lo había pensado, déjame lo pruebo, ¿no? O sea... Sí, como hablar de algo muy normal que a veces estaba satanizado, o ya no tanto. Sí. Se nos va a acabar el tiempo, pero quisiera que me dijeran alguna anécdota rápida que te haya pasado en tu vida o en la vida de alguien más que tenga que ver con el tamaño del pene. Porque ese era el tema del día de hoy. ¿El tamaño importa o no importa? Ay, miren, las puse a pensar, las dos se quedaron así. Pues hasta mira. se les antojó, ¿eh? A mí me pasó, o sea, esto que tal vez no tenga que ver tanto, pero a la vez sí, estar con un hombre trans y pensar como, no me importa que, pues, que tenga una vulva, ¿sabes? Digo, aparte me gustan las mujeres, pero, o sea, como que Psicológicamente. no faltó, como que la experiencia de estar con un hombre no fue como que, Le faltó el pene. Ajá, y eso para mí fue muy interesante. Ah, pues sí, a ver, ¿y tú? Chócalas. Ah, ya ven, aquí ya estamos sacando. Sí. Yo también tuve una pareja trans, hombre trans. Fue yo soy heterosexual, 100%, y ahí fue donde me di cuenta precisamente, dije, a ver, no era necesario que no tuviera un pene, ¿sabes? Obviamente él siempre buscó la manera de satisfacerme porque la penetración para mí sí era importante, pero descubrí otras cosas que me hicieron sentir mucho más placer que el tamaño del pene. Entonces, ahí es donde yo descubrí... Porque no tenía pene, de hecho. No tiene pene, o sea, tiene una vulva, y pues bueno, obviamente exploré muchas cosas desde ahí, descubrí mil formas del placer, y el pene, bueno, lo que él usaba, que era un packer especial para poder penetrar, era como el plus y no era como la base necesaria, exactamente, no era el todo en el coito. Me encanta, ya vieron, yo quiero que dure más el programa y ya me están diciendo, córtale, Jimena, tenemos más temas que explorar. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Gracias. Cabronas es su casa y me divierto mucho con ustedes. Muchísimas gracias, me encantó. Gracias. Se nos acaba el tiempo, qué rápido se me fue este programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Ya lo saben, ahí está el teléfono apareciendo en su pantalla. Escríbanos, llámenos, nos interesa muchísimo saber qué quieren, de qué quieren hablar, de qué quieren escuchar. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima. No fue insulto. Fue palabra dicha en voz baja, cargada de enojo, de miedo, de juicio. Pero como tantas otras cosas, hoy ser cabrona no es ser mala. Es ser libre, es poner límites, tomar decisiones, hablar fuerte, no pedir permiso. Y sí, ser cabrona incomoda, pero también inspira. Maussan Televisión presentó. Visita maussantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales.
Maussan Televisión, buena televisión.